Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo vayan a ver este vídeo. Hoy entrevistamos a Aníbal Llarena. ¿Qué tal, Aníbal? Bueno, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, aquí, superando ya lo que queda de confinamiento. Y bueno, vamos a Estamos. presentarlo en primer lugar. Aníbal nació en 1985 en Tenerife y estudió Filología Hispánica y Sociología en la Universidad de La Laguna. Escribe relato breve, poesía, literatura infantil y greguerías. Se considera siempre cerca del lenguaje, de la música y el baile que le acompañan en la búsqueda de las raíces. Ha participado en numerosos eventos y discos, fusionando la música más tribal de las islas con otras nuevas, también de producto local, y mezclando también el baile. Y tiene dos libros infantiles, uno de relatos más personales llamado Narrador Protagonista. Y bueno, la primera pregunta que queríamos hacerte es cómo empezaste tú a interesarte por la cultura canaria. O sea, ¿en qué momento dijiste definitivamente esto es lo mío? Buah. La verdad que es un poco difícil porque sí es verdad que yo ahora mismo recreo ciertas partes de la cultura canaria o intento recrearlas y con una fuerte identidad, mm, elementos así más concretos, ¿no? Como los que acabas de nombrar. Pero sí es verdad que desde muy pequeño, y no recuerdo cuándo, ya me iba interesando por Canarias, pero ya de manera general. Me empezaba a leer sobre geografía, me aprendí las medidas de cada isla en kilómetros cuadrados, la altura máxima, los municipios, todo eso me lo aprendía yo por mi cuenta, la geografía natural, política y nada, ya luego la musical y demás, la historia, por supuesto, y todo eso, pues, no sé, era como un tipo de enamoramiento. Es decir, mucha gente vemos que se enamora de, yo qué sé, esto que está de moda de hace un montón de años, a Tailandia o no sé qué y demás, pues yo considero que es lo mismo, pero enamorado de casualidad, porque me enamoré del sitio en el que nací. Digo casualidad porque no creo en mí que exista ningún tipo de chauvinismo, ni de que piense que vivimos en el mejor lugar del mundo, ni el mejor clima, o a lo mejor eso puede ser, pero bueno, no pienso que sea la mejor cultura, ni, bueno, no hay cultura mejor que otra, a no ser los fundamentalismos y demás. El caso es que no existe en mí un chauvinismo que crea que es superior, con lo cual digo que es casualidad enamorarme de un lugar y una cultura que conocí claramente porque la estaba viviendo y simplemente pues me dio por reproducirla y bueno, por reproducirla en muchos ámbitos. Yo me acuerdo los chiquillos del colegio que dibujaban el símbolo Nike en la libreta o eso, y yo decía las Islas Canarias. Yo no sé dibujar, pero la silueta de las islas te las hago perfecta, por poner un ejemplo. Entonces, desde muy pequeño ya tenía yo eso. Y tampoco pienso que sea un elemento que puede ser muy romántico pensar que eso venga en la sangre y demás, pero bueno, yo creo que es más bien cultural y fue algo que me dio. También es verdad que me enamoro muy fácilmente de las culturas que tienen una raíz, claramente que tienen una cultura que no atenta contra el ser humano ni contra la naturaleza. Y todas esas culturas pues las tengo, mm, las que conozco, me emociono igual. Voy a un pueblo del que no me pertenece por primera vez y veo una fiesta cultural, con algún baile, algo representativo, y depende de lo que sea, pues me emociona muchísimo y me siento como que lo estoy viviendo yo también. Y además haces un trabajo enorme para que llegue a los demás, que eso es de agradecer. Y bueno, en este sentido, ¿en qué proyectos andas trabajando ahora mismo? Pues ahora mismo la editorial de Canarién me envió un proyecto sobre la historia de la música, pero para el público infantil, la historia de la música canaria.
Entonces yo lo que hice fue tomar los tres continentes, las tres épocas diferentes, que cada época le corresponde a un continente. La época antigua le corresponde a África, ya luego cuando llegan los europeos y ya luego a América con las migraciones. Y entonces escojo un ave de cada una, un guirre, un cuervo y una garza, que se encuentran en el volcán y empiezan a contarse historias de la música que escuchan ellas en sus continentes y las relacionan con las que escuchan aquí en Canarias. Ese está ahora por salir, estoy haciendo ahí revisiones y demás, y luego otro del mismo estilo, pero solo para la isla La Gomera, que el eco de la laurisilva es el que va narrando la historia. Qué bonito. Y es muy curioso, ¿no? Porque, como acabas de explicar, es un origen muy complejo, muy geográficamente muy distendido, ¿no? Entonces hay una pregunta que creo que es clave cuando hablamos de la cultura canaria, y es su definición, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha intentado definirla. Yo creo que hay tantas definiciones como personas que han intentado definirla. Entonces, ¿tú crees que esas posiciones a lo mejor son muy cerradas? ¿O a lo mejor sí que existe una delimitación más o menos clara de lo que es canario y de lo que no lo es? Yo creo que hay cosas claras, también por el hecho de ser insulares, pues es mucho más fácil de definir. Primero, pues el habla, ¿no? Hablamos un español que se distingue en cualquier lugar del mundo, que se sabe que es canario. No lo puedes confundir con cualquier otro español que exista. Bueno, de repente a lo mejor puede confundirlo con un puertorriqueño, un cubano, si acaso con algún andaluz, pero en definitiva sabemos muy bien lo que es el habla canaria, el dialecto, ¿no? Claro que también tenemos nuestra variedad por isla y dentro de la misma isla igualmente, con lo cual eso siempre pues se crea ese conflicto de decir que no existe una en concreto, tampoco se debería pretender crear un estándar, en mi opinión, tanto con el habla como con la música, sino guardar un poco las particularidades locales de cada isla, de cada lugar, pero sabiendo que eso es canario y creo que lo sabemos. Es más, por ejemplo, es bastante diferente la música que hacen los bailarines herreños, yo qué sé, con un tajaraste de Tenerife, por ponerte un ejemplo musical, pero cuando lo escuchas, eh, sabes que viene de la misma raíz, sabes que tiene un componente ahí bastante parecido. Entonces, la verdad que la pregunta es un poco Sí, sí. difícil y amplia, pero sí creo que se puede hablar de cultura canaria, por supuesto. Y en cuanto a la música, ya que lo acabas de mencionar, es cierto que la música nos une a veces como comunidad, ¿no? Incluso a nivel más local, ¿no? Pero también es un instrumento a lo mejor que nos puede servir para entendernos de forma universal. ¿Crees que tiene también esa, mm, esa propiedad? Sí, la música tiene esa propiedad, la sabemos todos, que tiene ese lenguaje universal y demás. Lo que pasa con las músicas de raíz aquí en Canarias es que la gente es muy celosa de lo que ha aprendido y pues no le gusta que se reproduzca mal. Eso lo veo bien, ¿no? Porque si vas a reproducir algo mal, pues está bien que la gente te llame la atención, ¿no? Pero si lo vas a reproducir bien o vas a tomar una parte para hacer una fusión, que eso siempre, siempre va a ser bien, siempre, porque no va a dejar de existir la parte antigua, pero tú estás haciendo una fusión. Ahí en Canarias todavía no se ha llegado, en muchos lugares, no se ha llegado a ese entendimiento de pensar, bueno, lo están haciendo, no hay falta de respeto ninguna y demás. Aunque sí es verdad que puedo entender ciertas cosas de,
de que cualquier persona así de forma chabacana, sí, no es justo que haga ciertas cosas, o sea, haciéndolas mal o reproduciéndolas mal. Porque si fuera que tuviéramos una cultura ya bastante asentada y demás, pero bueno, hemos tenido una cultura que nos han metido de todo, nos han privado de ella, entonces no la tenemos todavía tan interiorizada como para permitirnos hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahora pasa con una cantante, Rosalía, que lo leí ayer, que la gente del flamenco y demás pues, le dice que no, que está ¿no? robando la cultura o algo así, no sé cómo le decían, pues más o menos pasa lo mismo. Y en ese sentido, hay una pregunta también que tenemos pensada para ti que va más o menos también en esa dirección, ¿no? Y es que hay quien habla de preservar la cultura. Eh, a lo mejor como término puede ser que no sea el más adecuado, porque la cultura entiendo que se enriquece cuando tiene contactos con otras culturas y demás, ¿no? Y preservar es un poquito como una lata de conserva. Entonces, ¿crees que esto de preservar la cultura que vemos incluso a veces desde el ámbito institucional puede ser algo que sea negativo para la cultura canaria, que la esté mandando al Museo de Antigüedades de cabeza? Yo creo que depende de varias cosas y voy a intentar explicarme. Por ejemplo, avances en la cultura, pues dado que los años van pasando, como nombraba antes los bailarines herreños, pues no recuerdo bien, perdona, el siglo, pero no sé si en el 18, en el 19, fue cuando entraron las mujeres a bailar. Eso antes no existía. Yo creo que preservar la cultura, que mucha gente sí lo entiende de esa manera, no quiere decir representar mm, eso como estaba, solo con hombres. ¿Por qué? Los enanos de La Palma, este año, que no se puede celebrar, pero de haberse celebrado, iban a aparecer mujeres, no le ibas a ver la cara claramente, pero por primera vez mujeres vestidas de enano. Eso también, ese tipo de cosas, creo que nos ayudan. Ya a nivel musical, pues también se va avanzando, pero yo creo que para que la cultura musical, así, y vaya avanzando de esa manera, tiene que ser que surja de forma natural. No sé cómo explicártelo, pero hacer, por ejemplo, un mejunje de un ritmo canario con otro de no sé qué, sin contexto ninguno, ni ninguna base, suena bonito, luego lo bailas, lo representas, pero yo lo apartaría un poco de lo que sería educativo, porque se pierde un poco el contexto. También mucha gente defiende el tema de la vestimenta. Yo soy un defensor de la vestimenta antigua. Claramente no hablo del traje de Laura Otava, este que conocemos tan moderno, que fue sacado de otra reproducción y demás. Hay, en el tema de la indumentaria, hay bastantes grabados, bastantes escritos, bastantes prendas que se han recuperado, como para saber, y de hecho se sabe, los investigadores están allí y lo saben, y gran parte de la gente que está dentro del folclore sabe cómo vestirse gracias a eso. Pues está bastante consolidado el tema de la indumentaria, aunque luego en las romerías veamos otras cosas y demás, ¿no? Yo no quiero decir a la gente, vístete de no sé qué, en una romería vas como te dé la gana, yo no me meto ahí. Pero sí es verdad que la gente que defiende la cultura tiene que evolucionar, entonces yo me pongo una falda y no me pongo el chaleco y no me pongo tal, porque la cultura tiene que evolucionar. Vale, si la cultura hubiera evolucionado de forma natural y ese chaleco ya no se ponía y demás, vale, pero lo que tú no puedes hacer es ir al siglo XVIII, cambiar algo que ya existe y ahora en el siglo XXI modificarlo así como te dé la gana, porque eso ahí no ha habido evolución ninguna. Ahí ha habido una reproducción, una reinvención, quizás. Siempre pongo el ejemplo de una película de romanos,
al director no se le ocurre poner a un romano con unos pantalones vaqueros. Pues entonces, si nosotros queremos preservar la cultura yéndonos a una época, pues representemos esa época. Otra cosa es que también defiendo que hacia el otro lado, pero no, o sea, está todo bien fundamentado, por lo menos en mi cabeza, que si queremos guardar la música también, eh, no tenemos que acudir siempre a esa indumentaria anterior. Por ejemplo, si yo quiero reproducir un tajaraste o bailar una isa o una seguidilla, queda de manera viva si yo la bailo o la toco con la ropa que estoy usando ahora mismo en el siglo XXI. De esa manera, ahí está quedando viva. Entonces, también por otro lado, defiendo seguir actuando sin tener que disfrazarnos, entre comillas, porque claramente es un disfraz, pero bueno, te estás poniendo una ropa que no te pondrías para hacer este tipo de música. Claro, porque la cultura, entre otras cosas, es adaptación y transmisión, ¿no? Es decir, por definición es transmisión generacional. Y en este sentido teníamos una pregunta que también va por la dirección, pero ya en un sentido más amplio, no solamente de la cultura canaria, sino de la cultura en general, porque sí hemos visto cómo la cultura se ha transmitido de una manera eh, diferente en los últimos tiempos, a lo mejor por la tecnología, no lo sé. No sé si tú has notado si hay más o menos barreras en esta transmisión cultural con estos nuevos formatos que tenemos. Hace unos años te hubiera dicho que sí hay un montón de barreras y demás, pero yo creo que ahora con la tecnología está ocurriendo el caso contrario. Tenemos también tenemos acceso a cosas falsas, ¿no? Pero yo creo que tenemos un montón de accesos. De hecho, hay un montón de páginas que puedes consultar y demás de cultura en general, como dice. Solo falta que las instituciones apoyen eso y le den visibilidad y a esa gente que está trabajando por eso les den trabajo y de esa manera pues claro que llega, claro, porque si no pones en las escuelas esa idea de buscar de cultura, pues no va a llegar tampoco, por mucho que esté en internet. Claro, y además la cultura tiene ese, digamos, ese aspecto de ser un mundo bastante duro, ¿no? Eh, sí, no solamente que les den trabajo, sino que además ese trabajo es más o menos grato. O sea, ¿tú cómo lo definirías? ¿Le recomendarías a los que nos están viendo vivir en este mundo, de este mundo? Sí, sí, porque, bueno, sí, claro, claramente sí es su vocación, porque si no lo es, pues no, porque se van a morir de hambre. Pero sí, claro, no es como otros trabajos que aunque no sea tu vocación, sabes que vas a ir ahí, vas a ganar dinero y tal. Aquí no, si es tu vocación, sí, y bueno, claramente sacas muchísima satisfacción y puedes vivir bien. Eso sí, te van regateando por todos lados, que parece un mercadillo, y muchas faltas de respeto y demás, porque claro, está el trabajador de la cultura y está el artista, por otro lado, que también lo recibe, pero bueno, es como un poco más, yo no sé, como una jerarquía ahí superior, dentro de lo que se refiere a esto, por supuesto. Pero bueno, que si te llaman de ayuntamientos y que vayas gratis o de instituciones o demás, pues tienes que ser fuerte, saber decir que no o saber decir que sí, pero y ya. Sí lo recomendaría. Claro, es un trabajo que es muy vocacional, ¿no? Y además que tiene una valoración como la que has dicho, ¿no? O sea, que muchas veces no está tan reconocido, ¿no? En ese sentido,
hemos visto como un pequeño cambio, a lo mejor, durante el confinamiento, en el que se ha intentado revalorizar la cultura. Vimos incluso un apagón cultural hace algunas semanas. Em, Sin embargo, ya va asomando esta nueva normalidad, ¿no? Ya va naciendo este nuevo mundo, entre comillas, que debe, en principio debía, o la gente esperaba, que valorizara cosas como la cultura. Eh, ¿Tú en tu día a día has notado algún cambio ¿Durante o ahora? Que no entendí bien. Las en las dos. dos fases? Hombre, cuando estábamos encerrados, yo es que veía tantas cosas que me dolía la cabeza. De leer, de escuchar a gente bastante interesante, la verdad. Incluso los memes, que muchos, es que es un arte tremendo. Lo veía así, veía mucho apoyo a la cultura por parte de la gente, porque la estaba disfrutando. Pero ahora, o sea, me pasa un poco como con los sanitarios, que sí, héroes y demás, porque nos están cuidando y nos está, pero ahora no se ve eso. Ahora él sigue siendo el mismo trabajador y yo te estoy pagando los impuestos y demás. O sea, pues con la cultura yo creo que ha pasado lo mismo. O sea, quizás no hemos cambiado tanto. Producimos más, pero me parece que la población no ha cambiado demasiado, en mi opinión. Mañana a lo mejor te puedo decir que sí, porque ayer pensaba un poco que sí, pero Sí, sí. de repente voy mirando otras cosas y digo, pero por Dios, pero ¿cómo puede ser? Así Claro, que sí. un mundo un poco cambiante, ¿no? Que cambia Sí, rápido. Además, tú estás en varias cosas, ¿no? O sea, en realidad estás viendo desde diversos puntos de vista, porque te dedicas a la poesía, la música por otro lado, greguerías, tema igual un poco más pedagógico, ¿no? Em, ¿Tú has notado, aparte dentro del mundo de la cultura, que se trate de una forma diferente a los diversos géneros? Es decir, a lo mejor la poesía tiene una categorización, pero luego lo que es el cuento infantil, a pesar de que es un trabajo bastante complicado, entiendo, ¿no? Porque hay que ser más pedagógicos y demás, tiene otra valoración, o a lo mejor el público es diferente para cada uno. pues bastante difícil también porque es verdad que yo los cuentos infantiles que he hecho, tengo dos publicados y otros que los he escrito y los pongo en las redes y demás, han tenido una aceptación buenísima, también porque han tenido temática canaria o temática sobre el racismo o ese tipo de cosas que también quiero introducir y han tenido una muy buena aceptación. La poesía también, pero sí es verdad que pienso que a la gente le cuesta más valorar la poesía, incluso mucho más que un cuento infantil me da. Así, en general, la poesía es una cosa que a la gente le cuesta mucho valorarla. ¿Y a qué se Creo, puede ver eso? pues no sé, a las canciones o no sé. La verdad que es una apreciación mía y ahora que me estás preguntando eso, pero lo veo como más difícil. No sé si te das un paseo por las redes sociales, quizá un dibujo, una fotografía, pues puede arrasar, Mm. pero a lo mejor la poesía le cuesta más, no sé si tú tienes esa impresión, La pero verdad es que no sabría decirte. a la gente le cuesta leer. Yo, ahora que están pasando tantas y tantas cosas que nos están llevando otra vez a otras edades que no queremos, mm, yo pienso que si estamos desde la cultura, que estamos luchando en las redes, el otro día lo comentaba con una amiga, mm, está bien poner un texto grande de lo que piensas, de lo que se está viviendo y demás, pero hay que luchar con titulares. Yo pienso que, sobre todo la gente más, bueno, da igual, mucha gente que quizá lee menos, critica más, o se deja llevar por tal, pues a lo mejor con titulares los ganas más, o por lo menos lo leen. Y pienso que
hay que luchar con titulares y te quería decir eso porque la gente no lee, no suele leer, menos en las redes. Estamos en la época del tweet, ¿no? La época del mensaje pequeñito. Sí, y no Esa está época. hablando de Twitter porque no lo tengo y demás, pero sí, cualquier red social, incluso una discusión en la calle, no te pones a decir argumentos y te pueden venir 500.000 que ya has escuchado con frases hechas. Entonces, titulares. Nos están minimizando, ¿no? En ese sentido. Y en este sentido, ¿no? También tenemos, bueno, y esta ya sería la última pregunta, que además es una pregunta bastante directa en el campo de la cultura. Si estuvieras frente a frente con José Manuel Rodríguez Uribe, que es el ministro de Cultura, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué le pedirías? Sinceramente, no sé muy bien lo que ha hecho, si ha hecho cosas buenas o malas o si ha hecho cosas. La verdad que no, ahora mismo no sé. Pero yo le diría, primero, bueno, no sé si primero, pero lo que me viene primero, las culturas locales que las conociera, por lo menos que tuviera constancia de ello, porque el Estado español, queriendo ser una nación y demás, pues tiene un montón de culturas, un montón de nacionalismo, y eso hay que conocerlo, o por lo menos saber que existe. Y ya luego meter cultura de esos lugares en esos lugares, en las escuelas y demás, en las universidades, por lo menos, pues, en la asignatura, en extraescolar o demás, pero tener un contenido mucho mayor, no tener que sí, luego estudias las leyes y demás de tu estado, por supuesto, porque es en el estado donde estás viviendo y debes conocerlas, pero conocer la cultura de tu lugar luego te puede abrir mucho más a conocer las otras y abrirte la mente. Y entonces pienso que en eso no se ha hecho mucho trabajo, que luego también claramente tiene que apoyarlo la misma región, la misma El resto comunidad autónoma, que eso ya es otra historia, que ya como están más cerca se le puede decir más fácil. Pero yo pienso que eso es una cosa que le diría. Y después que nada, que la cultura deje un poco de circular en negro y que se puede evitar que circule en negro. Y bueno, un poco más. Un poco más no, mucho más, pero así, para decirte a ti, pero así resumido, ¿no? resumido. Pues bueno, estas eran las preguntas que teníamos. Genial. Esperamos también a lo mejor vernos un poco más adelante, a lo mejor en otra entrevista, en otro debate. Eh, y nada, muchas gracias por contarnos todo esto. He aprendido un montón y bueno, nos veremos. Gracias por invitarme. Sí, nos veremos, espero. Por supuesto. Aquí estoy para lo que quieras. Perfecto. Pues bueno.